Resumen del libro de Josué, parte número 1. Conquista de la tierra prometida, Josué 1 al 12. Introducción. Los primeros 12 capítulos del libro de Josué relatan una de las etapas más cruciales en la historia de Israel, la conquista de Canaán. Tras la muerte de Moisés, el liderazgo del pueblo queda en manos de Josué, quien recibe la difícil tarea de guiar a Israel en la posesión de la tierra prometida, cumpliendo así la promesa que Dios hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Desde el inicio, Dios fortalece y anima a Josué, exhortándolo a ser fuerte y valiente, asegurándole que su éxito dependerá de su fidelidad a la ley de Moisés. En esta campaña militar, Dios no solo respalda a Israel con su presencia y poder, sino que también interviene de manera sobrenatural en varios momentos clave, como la apertura del río Jordán, la caída de los muros de Jericó y la detención del sol en Gabaón. Estos capítulos no solo relatan el avance militar de Israel, sino que también destacan la importancia de la obediencia, la fe y la santidad en el cumplimiento del plan divino. La victoria sobre los pueblos cananeos no depende únicamente de la fuerza humana, sino de la dirección de Dios y de la fidelidad del pueblo a sus mandamientos. Sin embargo, también se presentan desafíos internos, como el pecado de Acán, que muestra las consecuencias de la desobediencia. En estos relatos se combinan estrategias militares, alianzas, milagros divinos y decisiones estratégicas, todo dentro del marco del propósito divino de establecer a Israel en la tierra que les fue prometida. La conquista de Canaán marca el inicio de una nueva etapa para Israel, consolidándolo como una nación bajo el liderazgo de Josué y reafirmando el poder y la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Capítulo 1. Llamado de Josué. Tras la muerte de Moisés, el Señor habla a Josué, hijo de Nun, y lo llama a tomar el liderazgo de Israel. Ahora es su responsabilidad guiar al pueblo en la conquista de la tierra prometida. Dios le asegura que así como estuvo con Moisés, también estará con él, garantizándole victoria y protección en cada paso. Dios le da instrucciones claras para su éxito. Ser fuerte y valiente, Josué no debe temer ni desanimarse, pues Dios mismo peleará por su pueblo. Obedecer la ley de Moisés. Su liderazgo será efectivo solo si sigue fielmente los mandamientos que Dios le ha dado. Meditar en la ley día y noche. Debe guiarse por los principios divinos en cada decisión que tome. Con este respaldo divino, Josué se levanta con determinación y ordena a los oficiales del pueblo prepararse para cruzar el río Jordán en 3 días. También instruye a las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, recordándole su compromiso de ayudar a sus hermanos en la conquista antes de establecerse en su territorio al este del Jordán. El pueblo responde con total lealtad a Josué, asegurándole su obediencia, tal como lo hicieron con Moisés. Declaran su disposición a seguirlo en todo momento, confiando en que Dios está con él. Este capítulo establece el tono del libro, mostrando a Josué como el nuevo líder ungido por Dios, listo para llevar a Israel hacia el cumplimiento de la promesa divina. Capítulo 2. Los espías y Rahab. Consciente de la importancia estratégica de Jericó, Josué decide enviar 2 espías para explorar la ciudad y evaluar la resistencia de sus habitantes. Jericó era una ciudad fortificada, la primera gran barrera en el camino de Israel hacia la conquista de Canaán. Los espías llegan a la ciudad y buscan refugio en la casa de Rahab, una mujer que ejerce la prostitución. Su casa, ubicada en el muro de la ciudad, les brinda un escondite estratégico. Sin embargo, el rey de Jericó se entera de su presencia y envía hombres para capturarlos. Rahab, arriesgando su vida, los oculta en su tejado entre manojos de lino y engaña a los emisarios del rey, diciéndoles que los espías ya habían partido antes del cierre de las puertas de la ciudad. Después de que los soldados se van en su búsqueda, Rahab sube al tejado y hace una sorprendente confesión de fe. Ella reconoce que el Dios de Israel es el Dios verdadero, tanto en el cielo como en la tierra. Explica que los habitantes de Jericó están aterrorizados, pues han oído cómo Dios abrió el Mar Rojo y derrotó a poderosos reyes como Sehón y Ag. Su testimonio revela que el miedo ha debilitado a la ciudad antes incluso de que Israel ataque. En un acto de fe y valentía, Rahab pide a los espías que juren protegerla a ella y a su familia cuando la ciudad sea destruida. Los espías le prometen hacerlo, con la condición de que cuelgue un cordón escarlata en su ventana como señal para que su casa sea respetada durante la invasión. También le advierten que solo aquellos que permanezcan dentro de su casa estarán a salvo. Para escapar,
Rahab los ayuda a descender por una cuerda a través de la muralla y les aconseja esconderse en las montañas por 3 días antes de regresar al campamento de Israel. Los espías siguen sus instrucciones y, al regresar a Josué, le informan con entusiasmo que Dios ha entregado Jericó en sus manos, pues los habitantes de la ciudad están paralizados por el miedo. Este capítulo destaca la providencia de Dios al usar a Rahab, una mujer marginada, para cumplir sus planes. Su fe y valentía la llevan a ser salvada y redimida, convirtiéndose en parte de la historia del pueblo de Dios y, posteriormente, en ancestro del Mesías, Mateo 1, 5. Capítulo 3. El cruce del Jordán. Después de recibir el informe de los espías, Josué y el pueblo de Israel se preparan para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra prometida. Dios instruye a Josué sobre cómo deben proceder para que el cruce sea un testimonio de su poder y reafirme el liderazgo de Josué ante la nación. La preparación para el cruce. Josué madruga y junto con los israelitas parte de Sittim hasta el Jordán, donde acampan durante 3 días antes del cruce. Durante este tiempo, Josué instruye al pueblo y les ordena santificarse, es decir, purificarse espiritualmente, porque Dios hará maravillas entre ellos. Esta purificación simboliza la preparación no solo física, sino también espiritual y moral, para entrar en la tierra que Dios les ha prometido. Luego, Josué da instrucciones específicas sobre cómo debe llevarse a cabo el cruce. Los sacerdotes llevarán el arca del pacto y se adelantarán al pueblo. El arca, que representa la presencia misma de Dios, es el símbolo central de este milagro. Dios quiere que su pueblo sepa que Él es quien abre el camino y les da la victoria. El milagro en el Jordán. Cuando los sacerdotes que llevan el arca llegan al borde del Jordán y tocan el agua con sus pies, sucede un milagro, las aguas del río se detienen completamente y se amontonan en un solo lugar, permitiendo que todo el pueblo cruce sobre tierra seca. Este evento recuerda el milagro del Mar Rojo en tiempos de Moisés, demostrando que Dios sigue guiando y respaldando a su pueblo. Cabe destacar que el Jordán estaba en su máximo caudal, pues era la temporada de cosecha y el río se desbordaba debido a las lluvias. Sin embargo, esto no es obstáculo para Dios, quien una vez más muestra su poder y fidelidad. Dios exalta a Josué. Dios había prometido engrandecer a Josué ante los ojos de Israel, y este milagro confirma su liderazgo. Al igual que Moisés, Josué conduce al pueblo a través de un camino abierto milagrosamente. Este evento refuerza la confianza del pueblo en él y en la promesa divina de que Dios estará con él en cada batalla. La fe y la obediencia de Israel. El pueblo de Israel cruza el Jordán con orden y reverencia, siguiendo las instrucciones dadas por Josué y los sacerdotes. Este acto de fe no solo representa un avance físico, sino también un paso espiritual hacia el cumplimiento del pacto con Dios. Este capítulo muestra que la obediencia y la confianza en Dios traen milagros y reafirma que Dios cumple sus promesas, guiando a su pueblo hacia la victoria y la posesión de la tierra que les había prometido desde tiempos de Abraham. Capítulo 4. Memorial del cruce. Después del milagroso cruce del Jordán, Dios instruye a Josué para que el evento no sea olvidado. Para ello, se establece un memorial con 12 piedras, que servirá como testimonio del poder de Dios y su fidelidad con Israel. Las 12 piedras como recuerdo. Dios ordena a Josué que escoja 12 hombres, uno de cada tribu de Israel, y que cada uno tome una piedra del lecho del Jordán, del lugar donde los sacerdotes habían permanecido con el arca del pacto. Estas piedras serían llevadas al lugar donde acamparían esa noche y allí se levantaría un monumento conmemorativo. Josué también coloca 12 piedras dentro del Jordán, en el mismo lugar donde estuvieron los sacerdotes con el arca. Aunque con el tiempo las aguas cubrirían estas piedras, su propósito era marcar el sitio donde Dios demostró su poder, permitiendo que su pueblo cruzara el río en seco. Un testimonio para las futuras generaciones. Josué declara que este memorial servirá para que, en el futuro, cuando los hijos de Israel pregunten por el significado de las piedras, los padres les expliquen que Dios secó las aguas del Jordán para que su pueblo cruzara en seco, tal como lo hizo en el Mar Rojo. El propósito del memorial es doble. Recordar la fidelidad de Dios y su intervención milagrosa en la historia de Israel. Transmitir la fe a las futuras generaciones, asegurando que los hijos de Israel comprendan que Dios es poderoso y digno de confianza. El pueblo cruza y el respeto a Josué crece. Una vez que todo el pueblo ha cruzado, los sacerdotes que llevan el arca del pacto salen del lecho del río y, en ese momento,
las aguas del Jordán regresan a su cauce, cubriendo el camino que había estado seco. Este acto confirma que fue un milagro divino y no una casualidad natural. Ese día, Dios exalta a Josué ante los ojos de Israel, tal como había prometido. Así como Moisés fue visto con reverencia, ahora el pueblo reconoce a Josué como el líder elegido por Dios. Conclusión, un monumento a la obediencia y la fe. El memorial del cruce del Jordán es más que un simple conjunto de piedras. Es un símbolo de la obediencia de Israel, de la fidelidad de Dios y de la importancia de recordar sus obras. Este capítulo nos recuerda que la fe debe transmitirse de generación en generación y que nunca debemos olvidar los milagros y las promesas que Dios cumple en nuestra vida. Capítulo 5. Consagración en Gilgal. Después del milagroso cruce del Jordán, Dios guía a Israel a un momento de consagración antes de iniciar la conquista de la tierra prometida. Este capítulo destaca 3 eventos fundamentales: la circuncisión del pueblo, la celebración de la Pascua y el encuentro de Josué con el príncipe del ejército de Jehová. 1. La circuncisión, renovando el pacto con Dios. Dios ordena a Josué que todos los varones de Israel sean circuncidados, ya que durante los 40 años en el desierto esta práctica no se había realizado. La circuncisión era la señal del pacto entre Dios y Abraham, Génesis 17, 10 al 14, y representaba la identidad del pueblo como nación santa. Este acto tenía un profundo significado espiritual. Restablecer la relación con Dios después de la generación que murió en el desierto. Prepararse espiritualmente para la conquista de Canaán, demostrando que dependían de Dios y no solo de su fuerza militar. Distinguirse de los pueblos paganos de la tierra, reafirmando que eran el pueblo elegido. Después de la circuncisión, el pueblo permanece en el campamento hasta que sanan. Dios declara que, con este acto, ha quitado el oprobio de Egipto, Josué 5, 9, lo que significa que ya no eran esclavos, sino una nación libre y consagrada a Dios. 2. La Pascua y el cese del maná. Los israelitas celebran la Pascua en Gilgal, en la llanura de Jericó. Esta es la primera vez que la celebran en la tierra prometida y marca el cumplimiento de la promesa de Dios. Al día siguiente de la Pascua, el pueblo come del fruto de la tierra de Canaán, pan sin levadura y grano tostado. Desde ese momento, el maná deja de caer, ya que ahora podían sustentarse con la provisión de la tierra. Este cambio simboliza el fin de la dependencia del desierto y el inicio de una nueva etapa de bendición y responsabilidad. 3. El encuentro de Josué con el príncipe del ejército de Jehová. Mientras Josué está cerca de Jericó, levanta la vista y ve a un hombre con una espada desenvainada. Josué, sin saber quién es, se acerca y le pregunta si está de parte de Israel o de sus enemigos. La respuesta es sorprendente: no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Josué 5, 14. Josué se postra en reverencia y le pregunta qué mensaje tiene para él. El príncipe le ordena: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, recordando el encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente, Éxodo 3, 5. Este encuentro tiene un profundo significado. Dios está al mando de la batalla. Josué no es el verdadero comandante, Dios mismo dirige la conquista. Es una manifestación divina. Muchos creen que este príncipe es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Josué debe confiar y obedecer. La conquista de Canaán no dependerá solo de estrategias humanas, sino de la dirección divina. Conclusión: preparación espiritual antes de la conquista. Este capítulo enfatiza la importancia de la preparación espiritual antes de la batalla. Antes de tomar posesión de la tierra prometida, Israel debía renovar su pacto con Dios a través de la circuncisión. Recordar su redención celebrando la Pascua. Reconocer el liderazgo divino, entendiendo que la victoria dependería de Dios. Con estas experiencias, el pueblo está listo para enfrentar la conquista, confiando en que Dios peleará por ellos. Capítulo 6. La caída de Jericó. El capítulo 6 de Josué relata la primera gran victoria de Israel en la tierra prometida, la conquista de Jericó. Esta batalla no se gana con la fuerza militar, sino por la obediencia y la intervención milagrosa de Dios. 1. Jericó, una ciudad fortificada. Jericó era una de las ciudades más antiguas y mejor fortificadas de Canaán. Sus altos muros y su posición estratégica la convertían en un desafío para cualquier ejército invasor.
Sin embargo, Dios le asegura a Josué: «Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus valientes y fuertes». Josué 6, 2. Dios ya había decretado la victoria, pero Israel debía actuar en fe y obediencia para verla cumplida. 2. La estrategia de Dios, fe en acción. En lugar de un ataque militar convencional, Dios da a Josué instrucciones inusuales. Durante 6 días, todo el pueblo debe marchar una vez al día alrededor de la ciudad en completo silencio. 7 sacerdotes deben llevar trompetas de cuerno de carnero, sofar, delante del arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios. El 7º día, deben dar 7 vueltas alrededor de la ciudad. Al finalizar la 7ª vuelta, los sacerdotes deben tocar las trompetas y el pueblo debe gritar con fuerza. Cuando sigan estas instrucciones, los muros de Jericó caerán y la ciudad será tomada. 3. La obediencia de Israel. Josué y el pueblo obedecen sin cuestionar. Durante 6 días, marchan en silencio, mostrando disciplina, paciencia y fe en Dios. La estrategia desafía la lógica humana, pero Israel confía en que Dios cumplirá su promesa. En el 7º día, dan 7 vueltas alrededor de Jericó. Cuando suena el último toque de trompeta, el pueblo grita con toda su fuerza, y los muros de la ciudad se derrumban milagrosamente. 4. La destrucción de Jericó y la salvación de Rahab. Siguiendo la orden de Dios, los israelitas destruyen completamente la ciudad. Todos los habitantes son eliminados, excepto Rahab y su familia, quienes son protegidos debido a su fe y ayuda a los espías de Israel. Josué 2. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Josué 6, 25. Rahab y sus descendientes se integran al pueblo de Israel, y más adelante, ella aparece en la genealogía de Jesús, Mateo 1, 5, mostrando cómo la misericordia de Dios alcanza a quienes confían en él. 5. La maldición sobre Jericó. Josué declara una maldición sobre quien intente reconstruir Jericó. Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Josué 6, 26. Siglos después, en tiempos del rey Acab, Hiel de Betel intenta reconstruirla y sufre las consecuencias de esta maldición. Primera de Reyes 16, 34. Conclusión: la victoria por la fe. La caída de Jericó demuestra que la victoria no depende del poder humano, sino de la obediencia a Dios. Israel vence por su fe y confianza en la estrategia divina. Este evento nos enseña que Dios pelea por su pueblo cuando hay obediencia total. La fe requiere acción, aunque las instrucciones de Dios parezcan ilógicas. El juicio de Dios es justo, pero su misericordia está disponible para quienes creen, como en el caso de Rahab. Con la destrucción de Jericó, Israel abre el camino para continuar la conquista de Canaán, fortaleciendo su confianza en Dios para las batallas futuras. Capítulo 7. Derrota en Ai y el pecado de Acán. Después de la gran victoria en Jericó, los israelitas sufren una sorprendente derrota en Ai, una ciudad pequeña en comparación con Jericó. Esta derrota no se debe a una inferioridad militar, sino a la desobediencia de Acán, quien desata el juicio de Dios sobre todo el pueblo. 1. El pecado oculto de Acán. Dios había ordenado que todo lo que había en Jericó fuera destruido o consagrado a él, prohibiendo a los israelitas tomar despojos de la ciudad. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel, y lo turbéis. Josué 6, 18. Sin embargo, Acán, de la tribu de Judá, desobedece y esconde en su tienda objetos de Jericó. Un manto babilónico hermoso. 200 siclos de plata. Un lingote de oro de 50 siclos. Este acto de codicia e insumisión a la orden de Dios afecta a todo el pueblo de Israel. 2. La derrota en Ai. Josué, confiado tras la victoria en Jericó, envía espías a reconocer la ciudad de Ai. Al ver que era una ciudad pequeña, los espías recomiendan enviar solo unos pocos soldados, alrededor de 3,000, creyendo que la victoria sería fácil. Sin embargo, los israelitas son derrotados, y 36 hombres mueren en la batalla. Los sobrevivientes huyen con terror, y el corazón del pueblo se llena de temor y desaliento. 3. El clamor de Josué y la respuesta de Dios. Josué, angustiado,
rasga sus vestiduras, se postra ante el arca de Dios y clama: «Va, Señor Jehová. ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos en manos de los amorreos y que nos destruyan?» Josué 7:7. Dios responde con firmeza y revela la causa de la derrota. Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Josué 7:11. Hasta que no se elimine el pecado del campamento, Israel no podrá vencer a sus enemigos. 4. La identificación del pecador. Dios ordena que las tribus sean examinadas una por una. Usando el Urim y Tumim, método sacerdotal para conocer la voluntad divina, se descubre que el culpable es Acán, de la tribu de Judá. Cuando Josué lo confronta, Acán confiesa su pecado y muestra los objetos robados, que estaban enterrados bajo su tienda. 5. El juicio sobre Acán. Dado que su pecado trajo derrota y deshonra a todo Israel, Acán y su familia son llevados al valle de Ase, donde son ejecutados mediante apedreamiento. Luego, sus pertenencias son quemadas y se levanta un gran montón de piedras como testimonio. Tras la muerte de Acán, Dios retira su ira de Israel, y el pueblo es restaurado para continuar con la conquista de Canaán. 6. Lecciones del pecado de Acán. El pecado individual tiene consecuencias colectivas. Aunque solo Acán pecó, todo Israel sufrió por su desobediencia. Dios exige santidad. Israel debía mantenerse puro para recibir las promesas de Dios. Nada puede ocultarse de Dios. Aunque Acán escondió los objetos en su tienda, Dios lo vio y lo reveló. La codicia lleva a la destrucción. Acán fue arrastrado por su deseo de riquezas, lo que le costó la vida. El arrepentimiento tardío no evita el juicio. Acán confesó su pecado, pero solo después de ser descubierto. La historia de Acán nos recuerda que la obediencia a Dios es clave para la victoria y que ningún pecado queda impune ante él. Con el pecado erradicado, Israel puede retomar la conquista de Ai y continuar su misión en la tierra prometida. Capítulo 8. Victoria sobre Ai. Después de la humillante derrota sufrida en Ai debido al pecado de Acán, Israel recibe de Dios una segunda oportunidad para tomar la ciudad. Esta vez, con una estrategia dirigida por el Señor, Josué lidera al ejército en una victoria decisiva. Al finalizar la conquista, el pueblo renueva su pacto con Dios en el monte Baal y Gerizim, reafirmando su compromiso con la ley de Moisés. 1. La estrategia de emboscada. Dios anima a Josué, asegurándole la victoria. No temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Josué 8:1. A diferencia del primer ataque fallido, esta vez Dios da instrucciones precisas para la batalla. En lugar de un ataque frontal, Josué debe emplear una emboscada militar. El plan de ataque. Un grupo de 30.000 guerreros se esconde detrás de la ciudad, listo para atacar cuando sea el momento. Josué y otro grupo de soldados marchan hacia Ai y provocan a los enemigos. Al verlos, los hombres de Ai salen de la ciudad confiados, creyendo que los israelitas huirán como antes. Cuando la ciudad queda desprotegida, el grupo emboscado entra y prende fuego a Ai. Al ver el humo, el ejército israelita da media vuelta y ataca a los hombres de Ai, atrapándolos entre los dos grupos. Esta estrategia resulta exitosa. La ciudad es completamente tomada y su ejército destruido. 2. La destrucción de Ai. Tras la victoria, Josué cumple con la orden de Dios de destruir totalmente la ciudad y ajusticiar a su rey. Ai es reducida a escombros y cenizas, sin posibilidad de reconstrucción. El rey de Ai es capturado y ejecutado, colgado en un árbol hasta el atardecer. Luego, su cuerpo es enterrado bajo un gran montón de piedras como señal del juicio de Dios. Esta vez, Dios permite que los israelitas tomen el botín de la ciudad para sí mismos, lo que refuerza la lección de que la obediencia trae bendición. La victoria en Ai restaura la moral del pueblo y reafirma que con Dios de su lado, no hay enemigo que pueda resistirse. 3. Renovación del pacto en el monte Ebal y Gerizim. Después de la batalla, Josué conduce a Israel a un acto espiritual de gran significado. Siguiendo las instrucciones de Moisés, Deuteronomio 27, el pueblo sube al monte Ebal y al monte Gerizim, donde Josué edifica un altar de piedra sin labrar en el monte Ebal y ofrece holocaustos y ofrendas de paz a Dios.
Escribe la ley de Moisés en piedras para que toda la nación la recuerde. Se lleva a cabo un evento solemne donde la mitad del pueblo se sitúa en el monte Gerizim, para las bendiciones, y la otra mitad en el monte Ebal, para las maldiciones. Josué lee en voz alta toda la ley, recordando las bendiciones por obedecer y las maldiciones por desobedecer. Este momento es crucial porque reafirma la relación entre Israel y Dios después del pecado de Acán. Recuerda al pueblo su propósito divino en la tierra prometida. Demuestra que la victoria no solo depende de la fuerza militar, sino de la obediencia a Dios. 4. Lecciones de la victoria sobre Ai. Dios da segundas oportunidades. Aunque Israel falló antes, Dios les permite corregir su error y obtener la victoria. La obediencia es clave para el éxito. Al seguir las instrucciones divinas, el pueblo alcanza la victoria con facilidad. Las estrategias de Dios son superiores. La táctica de emboscada demuestra que la sabiduría de Dios supera la fuerza humana. Renovar el pacto fortalece la fe. La victoria no es solo militar, sino espiritual. Israel recuerda su alianza con Dios. El juicio de Dios es justo, mientras que el pecado de Acán trajo derrota, la fidelidad en Ai trajo victoria. La conquista de Ai marca un nuevo comienzo para Israel en su camino hacia la posesión de Canaán. Con su fe restaurada y su pacto reafirmado, el pueblo está listo para continuar con la misión encomendada por Dios. Capítulo 9. El engaño de los Gabaonitas. Tras la impresionante victoria en Jericó y Ai, las naciones cananeas se alarman y comienzan a unirse en una alianza para luchar contra Israel. Sin embargo, los habitantes de Gabaón eligen un camino diferente. En lugar de enfrentar a Israel en batalla, recurren a la astucia y el engaño para garantizar su supervivencia. Este capítulo destaca la importancia de buscar la dirección de Dios en cada decisión y muestra cómo una alianza equivocada puede tener consecuencias duraderas. 1. El temor de los cananeos y la estrategia de Gabaón. La fama de Israel se ha extendido por toda la región, y los reyes de Canaán se unen para resistir la invasión. Sin embargo, los gabaonitas optan por un enfoque diferente. Temiendo la destrucción inminente, deciden engañar a los israelitas para obtener un pacto de paz. Y los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia. Y Josué 9, 3 y 4. Ellos se disfrazan de embajadores provenientes de una tierra lejana y presentan una historia falsa para convencer a Josué y a los líderes de Israel. 2. El engaño de los Gabaonitas. Para hacer creíble su historia, los Gabaonitas preparan un elaborado plan. Se visten con ropas viejas y desgastadas, como si hubieran viajado por mucho tiempo. Llevan sandalias rotas y sacos gastados. Sus odres de vino están rajados y remendados. Su pan está seco y mohoso, como si hubiera sido horneado semanas atrás. Al llegar al campamento israelita en Gilgal, le dicen a Josué y a los líderes: venimos de tierra muy lejana, haced, pues, ahora alianza con nosotros. Josué 9, 6. Israel sospecha y les pregunta quiénes son y de dónde vienen, pero los gabaonitas evitan responder directamente y en cambio resaltan la fama del Dios de Israel. Mencionan cómo él derrotó a Egipto y a los reyes al este del Jordán, Sión y Ag, pero evitan hablar de Jericó y Ai, para no levantar sospechas. Los israelitas examinan las provisiones de los gabaonitas, pero cometen un grave error. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y no consultaron a Jehová. Josué 9, 14. Por confiar en sus propios ojos y juicio, Josué y los príncipes hacen un pacto de paz con los gabaonitas, comprometiéndose a no destruirlos. 3. El descubrimiento del engaño. 3 días después de haber sellado el pacto, los israelitas descubren la verdad. Los gabaonitas no venían de una tierra lejana, sino que eran sus vecinos. Gabaón estaba muy cerca, en medio del territorio que Israel debía conquistar. Los israelitas avanzan y encuentran sus ciudades, Gabaón, Cafira, Birot y Kiriat Jearim. El pueblo se enoja con sus líderes por haber sido engañados, pero estos defienden su decisión, argumentando que ya han jurado en el nombre de Jehová y no pueden romper el pacto sin consecuencias. Ahora, pues, no podemos tocarles. Josué 9, 19. Esto demuestra la seriedad de un pacto en la cultura hebrea. Aunque fue hecho bajo engaño, Israel debía honrarlo para no desobedecer a Dios. 4. El castigo de los gabaonitas.
Aunque los israelitas no pueden matar a los gabaonitas, sí pueden imponerles una condición humillante. Ahora, pues, malditos sois, y nunca dejaréis de ser siervos, cortadores de leña y sacadores de agua para la casa de mi Dios. Josué 9, 23. Los gabaonitas quedan sometidos a Israel como esclavos perpetuos, dedicados a tareas serviles en el servicio del tabernáculo. Cuando Josué les pregunta por qué engañaron a Israel, ellos responden: fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés que os daría toda la tierra y destruiría a todos los moradores de ella. Por esto temimos en gran manera por nuestras vidas, y por eso hicimos esto. Josué 9, 24. Ellos sabían que no podían resistir el poder de Dios y prefirieron asegurarse la vida a través de un engaño. 5. Consecuencias del pacto con los gabaonitas. Israel aprende una lección importante. Nunca deben tomar decisiones sin consultar a Dios. Los gabaonitas sobreviven, pero a costa de su libertad. Dios usa este error para su propósito. Más adelante, los gabaonitas jugarán un papel clave en la historia de Israel. De hecho, con el tiempo, Gabaón se convierte en un lugar importante para el culto israelita. En tiempos del rey Salomón, el tabernáculo y el altar principal de Dios estaban en Gabaón. Primera de Reyes 3, 4 y 5. 6. Lecciones del engaño de los gabaonitas. Consultar a Dios en cada decisión. Israel se dejó llevar por la apariencia y no buscó la dirección divina. La desobediencia tiene consecuencias. Aunque el pacto no podía romperse, los gabaonitas trajeron complicaciones futuras. El temor al juicio de Dios es real. Los gabaonitas sabían que estaban condenados, pero usaron la astucia para sobrevivir. Dios puede usar nuestros errores para su propósito. Aunque Israel falló, los gabaonitas terminaron sirviendo en el tabernáculo y estando cerca de Dios. Conclusión. El capítulo 9 de Josué resalta la importancia de buscar la guía de Dios antes de tomar decisiones importantes. Israel fue engañado porque confió en su propio juicio en lugar de consultar a Dios. A pesar de su error, Dios usó esta situación para mostrar que incluso un pacto hecho bajo engaño debía ser honrado. Este episodio es un recordatorio de que, aunque podamos cometer errores en nuestra vida, si confiamos en Dios, Él puede redimir nuestras fallas y convertirlas en oportunidades para su gloria. Capítulo 10. La batalla contra los 5 reyes y el sol detenido. Tras el pacto entre Israel y los gabaonitas en el capítulo anterior, la noticia se esparce rápidamente por Canaán, causando indignación entre los reyes amorreos. Viendo que Gabaón se ha aliado con Israel, 5 reyes amorreos unen fuerzas para atacar la ciudad. Esto lleva a una de las batallas más impresionantes en la historia de Israel, donde Dios interviene de manera milagrosa deteniendo el sol y la luna para asegurar la victoria de su pueblo. 1. La alianza de los 5 reyes. Los reyes amorreos, preocupados por el crecimiento del poder israelita y la traición de Gabaón, deciden tomar medidas drásticas. Se forma una coalición militar liderada por 1. Adonisedec, rey de Jerusalén. 2. Oam, rey de Hebrón. 3. Piream, rey de Jarmut. 4. Jafía, rey de Laquis. 5. Debir, rey de Eglón. Estos reyes reúnen sus ejércitos y marchan contra Gabaón para castigarla por haberse aliado con Israel. Y los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos. Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos. Porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Josué 10, 6. Los gabaonitas, temiendo su destrucción, envían un mensaje urgente a Josué pidiendo ayuda. 2. La respuesta de Josué y la promesa de Dios. Josué, fiel a su alianza, marcha desde Gilgal con su ejército para defender a Gabaón. Dios le da una poderosa promesa antes de la batalla. No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Josué 10, 8. Con esta seguridad divina, Josué y su ejército marchan toda la noche desde Gilgal y atacan a los amorreos por sorpresa al amanecer. 3. La gran victoria de Israel. Israel ataca con fuerza y Dios mismo interviene en la batalla. Confunde a los enemigos, sembrando el caos en sus filas. Hace que los israelitas los derroten con gran mortandad en Gabaón. Los amorreos huyen, pero Dios no ha terminado con ellos.
mientras los enemigos intentan escapar por el camino de Betorón, Dios envía una gran tormenta de granizo que mata a más soldados amorreos que la espada israelita. Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron los hijos de Israel a espada. Josué 10:11. Pero aún quedaban enemigos, y la luz del día comenzaba a agotarse. Josué, reconociendo la necesidad de más tiempo para aniquilar a los amorreos, clama a Dios pidiendo lo imposible. 4. El milagro del sol y la luna detenidos. Josué levanta su voz y declara delante de todo Israel: Sol, detente en Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Josué 10:12. Dios responde de una manera sin precedentes. El sol y la luna se detienen, extendiendo el día para permitir la completa victoria de Israel. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Josué 10:13. Este evento es único en la historia. Dios demuestra su poder absoluto sobre la creación. Israel tiene el tiempo necesario para acabar con sus enemigos. La victoria es completa, reafirmando el favor de Dios sobre su pueblo. Nunca hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Josué 10:14. 5. La captura y ejecución de los 5 reyes. Los 5 reyes amorreos, viendo la derrota de su ejército, huyen y se esconden en una cueva en Maceda. Al ser descubiertos, Josué ordena sellar la entrada de la cueva con grandes piedras y colocar guardias para asegurarse de que no escapen. Después de completar la victoria, Josué manda sacar a los reyes y los presenta ante su ejército. Luego, pide a los capitanes de Israel que pongan sus pies sobre el cuello de los reyes, simbolizando la victoria total sobre sus enemigos. No temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Josué 10:25. Josué ejecuta a los 5 reyes y manda colgarlos en 5 árboles hasta la tarde, después los cuerpos son sepultados en la misma cueva donde se habían escondido. 6. La conquista del sur de Canaán. Con la caída de los 5 reyes, Israel continúa su campaña militar y conquista varias ciudades del sur. Maceda, tomada y destruida. Libna, atacada y su rey muerto. Laquis, conquistada en 2 días. Eglón, derrotada en un solo día. Hebrón, arrasada completamente. Debir, igualmente destruida. Cada ciudad es tomada y sus habitantes destruidos conforme a la orden de Dios. Y todo el país de la región montañosa, del Negev, de los llanos y de las laderas, junto con todos sus reyes, los hirió Josué, no dejó nada con vida, sino que mató a todo lo que tenía aliento. Como Jehová Dios de Israel había mandado. Josué 10:40. Finalmente, Josué regresa con todo su ejército a Gilgal, habiendo sometido todo el sur de Canaán bajo el dominio de Israel. 7. Lecciones de la batalla contra los 5 reyes. Dios pelea por su pueblo, no importa cuán grande sea la amenaza, Dios siempre da la victoria a aquellos que confían en Él. La oración de fe mueve montañas. Josué pidió un milagro sin precedentes, y Dios respondió con poder. El pecado y la rebelión contra Dios tienen consecuencias. Los amorreos desafiaron a Israel y fueron completamente destruidos. Debemos ser valientes y confiar en Dios. Josué y su ejército marcharon toda la noche y enfrentaron con valentía a sus enemigos. Conclusión. El capítulo 10 de Josué es un testimonio del poder de Dios y su fidelidad para con Israel. La batalla contra los 5 reyes amorreos no solo aseguró la victoria de Israel en el sur de Canaán, sino que también fue una demostración del dominio absoluto de Dios sobre la creación. Este evento único en la historia nos recuerda que cuando Dios está de nuestro lado, nada es imposible. Capítulo 11. La conquista del norte de Canaán. Después de la gran victoria sobre los 5 reyes amorreos en el sur, Josué y el pueblo de Israel enfrentan un nuevo desafío, la resistencia de los reyes del norte de Canaán. Al ver el avance imparable de Israel, Jabín, rey de Jase, forma una poderosa coalición de reyes para enfrentar a los israelitas en una batalla decisiva. Sin embargo,
Dios interviene nuevamente y entrega a sus enemigos en manos de Israel. En una campaña militar estratégica, Josué derrota a los reyes del norte, destruye sus ciudades y erradica la presencia cananea, consolidando el dominio de Israel sobre toda la tierra prometida. 1. La alianza de los reyes del norte. Jabín, el rey de Jase, se da cuenta del peligro que representa Israel y, al igual que los reyes del sur, decide formar una alianza militar. Envía mensajes a los reyes del norte para unir fuerzas en una última gran ofensiva contra Josué. Entre los reyes que se unen a la coalición están: rey de Madón, rey de Simrón, rey de Aksaf, reyes de la región montañosa y del valle de Sisarán, reyes de la llanura costera y los territorios de Dor, los heveos que habitaban en el monte Hermón. Estos reyes reúnen un ejército numeroso, con miles de soldados y carros de guerra, formando una fuerza imponente. La Biblia describe su multitud como tanta gente como la arena que está a la orilla del mar, Josué 11, 4. 2. La respuesta de Dios y la estrategia de Josué. Ante esta gran amenaza, Dios le da a Josué una palabra de aliento y seguridad. No tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo los entregaré a todos muertos delante de Israel, desjarretará sus caballos y quemará sus carros en el fuego. Josué 11, 6. Josué, confiando en la promesa de Dios, reúne rápidamente a sus tropas y lanza un ataque sorpresa en las aguas de Merom. La estrategia de Israel es directa y efectiva. Atacan con valentía antes de que el enemigo tenga tiempo de organizarse. Dios siembra el pánico en el campamento enemigo, facilitando la victoria. Los israelitas derrotan a la coalición y persiguen a los sobrevivientes. El ejército enemigo es completamente destruido, cumpliéndose la promesa de Dios. 3. La destrucción de Jase y otras ciudades. Después de la batalla, Josué avanza hacia Jase, la ciudad más poderosa del norte, y la conquista. Dado que Jase era el centro del poder cananeo, Dios ordena su completa destrucción. Y Josué volvió en aquel tiempo, y tomó a Jase, e hirió a su rey a espada, pues Jase había sido antes cabeza de todos estos reinos. Josué 11, 10. Jase es incendiada y reducida a ruinas, asegurando que nunca más sea una amenaza para Israel. Josué y su ejército continúan su campaña y conquistan otras ciudades de la región. Madón, Simrón, Aksaf. Todas las ciudades de los reyes aliados. Siguiendo la orden de Dios, Israel destruye a los cananeos completamente, evitando futuras rebeliones. 4. La extensión de la conquista. Con la victoria sobre el norte de Canaán, Israel asegura su dominio sobre todo el territorio prometido. Josué extiende su conquista por la región montañosa, la llanura fértil, las ciudades costeras, los valles y llanuras del Jordán. La Biblia enfatiza que Josué llevó a cabo toda la campaña conforme a lo que Dios le había ordenado a Moisés. Como Jehová lo mandó a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Josué 11, 15. El cumplimiento total de las órdenes divinas garantiza que Israel tenga paz en la tierra. 5. La finalización de la conquista y el reposo en la tierra. Después de años de guerra y batallas, Josué finalmente completa la conquista de Canaán. Tomó, pues, Josué toda aquella tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución por tribus. Y la tierra descansó de la guerra. Josué 11, 23. Las tribus de Israel reciben su territorio asignado. El pueblo entra en un periodo de paz y estabilidad. El pacto de Dios con Abraham se cumple al darles la tierra prometida. 6. Lecciones espirituales de la conquista del norte. Dios siempre cumple sus promesas. A pesar de la resistencia de los cananeos, Dios aseguró la victoria para su pueblo. El temor no debe dominarnos. Aunque el ejército enemigo era inmenso, Josué confió en Dios y avanzó sin miedo. La obediencia trae bendición. Josué cumplió exactamente las instrucciones divinas y, como resultado, Israel pudo disfrutar la tierra. La victoria es el resultado de la dirección de Dios. No fueron las fuerzas militares de Israel las que determinaron el triunfo, sino la intervención divina. Conclusión.
La conquista del norte de Canaán fue la etapa final de la toma de la tierra prometida. Aunque las fuerzas enemigas eran más numerosas y mejor equipadas, Dios dio a su pueblo una victoria total. Este capítulo nos recuerda que cuando seguimos las instrucciones de Dios con fidelidad, Él nos da la victoria sobre cualquier obstáculo. Capítulo 12. Lista de reyes derrotados. Tras las grandes victorias obtenidas por Moisés y Josué, se presenta un registro detallado de los reyes vencidos en la conquista de la tierra prometida. Este capítulo sirve como un testimonio del cumplimiento de la promesa de Dios a Israel y como un recordatorio del poder divino que guió cada batalla. El capítulo se divide en dos partes principales. Los 2 reyes derrotados por Moisés en la región al este del Jordán. Los 31 reyes vencidos por Josué en la conquista de Canaán. Este recuento no solo documenta los logros militares de Israel, sino que confirma la fidelidad de Dios al entregar la tierra prometida, tal como lo había jurado a Abraham, Isaac y Jacob. 1. La conquista al este del Jordán, los reyes derrotados por Moisés. Antes de que Josué liderara la conquista de Canaán, Moisés guió a Israel en la guerra contra 2 poderosos reyes al este del río Jordán. Sehón, rey de los amorreos. Ubicación: desde Aroer hasta el río Jaboc, gobernando sobre Galaad. Historia: Sehón se negó a permitir que Israel pasara pacíficamente por su territorio. En respuesta, Dios le entregó a Israel una victoria decisiva, permitiéndoles tomar su tierra. Números 21, 21 al 26. Ag, rey de Basán. Ubicación: región de Astarot y Edrei, gobernando sobre el territorio de Basán. Historia: Ag era un gigante y su ejército parecía imbatible, pero Dios aseguró la victoria de Israel. Esta batalla consolidó el dominio israelita sobre el este del Jordán. Deuteronomio 3, 1 al 11. Resultado: las tierras de estos reyes fueron entregadas a las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. 2. La conquista de Canaán, los reyes derrotados por Josué. Una vez cruzado el Jordán, Josué lideró a Israel en una serie de batallas para tomar posesión de la tierra prometida. En total, 31 reyes fueron vencidos y sus ciudades fueron conquistadas. Estas victorias se lograron no solo por la estrategia militar de Josué, sino principalmente por la intervención y guía de Dios. Reyes derrotados en el sur de Canaán. 1. Jericó, primera gran victoria con la caída milagrosa de sus muros. 2. Ai, segunda batalla, tras la purificación del pecado de Acán. 3. Jerusalén, ciudad del rey Adonisedec, derrotado en la batalla de los 5 reyes. 4. Hebrón, ciudad fortificada que Israel tomó con valentía. 5. Jarmut, otro de los reyes derrotados en la campaña del sur. 6. Lachis, conquistada con la ayuda de Dios. 7. Eglón, derrotada junto con otras ciudades aliadas. 8. Geser, ciudad conquistada tras la batalla contra los 5 reyes. 9. Debir, también llamada Kiriat Sefer, tomada por Otoniel. 10. Geder, parte de la expansión israelita en el sur. Reyes derrotados en el norte de Canaán. 11. Ormá, ciudad clave en la campaña del norte. 12. Arad, otro bastión cananeo conquistado. 13. Libna, capturada por el ejército de Josué. 14. Adulam, importante centro fortificado. 15. Maceda, lugar donde los 5 reyes fueron ejecutados. 16. Betel, ciudad con fuerte resistencia, pero vencida. 17. Tapúa, estratégicamente ubicada en la región montañosa. 18. Efer, otra ciudad clave del territorio. 19. Afec, importante bastión cananeo. 20. Lazarón, conquistada junto con otras ciudades del norte. Reyes de la región central y costera. 21. Madón, parte de la coalición contra Israel. 22. Jase, la ciudad más poderosa del norte, destruida por Josué. 23. Simrón, aliada de Jase en la batalla. 24. Aksaf, también derrotada en la campaña del norte. 25. Taanac, ciudad fortificada en la llanura de Jezreel. 26. Megiddo, importante centro militar y comercial. 27. Sedes, ciudad al norte de Canaán. 28. Jocneam, ubicada cerca del Monte Carmelo. 29. Dor, región costera de gran importancia.
30 y Goim, en la región de Gilgal, también conquistada. 31. Tirsa, última ciudad mencionada en la lista de reyes derrotados. 3. El significado de la lista de reyes. Este capítulo no es solo un recuento histórico de la conquista de Canaán, sino que también tiene un profundo significado espiritual. Demuestra la fidelidad de Dios. Cada rey derrotado representa el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Génesis 15, 18 al 21. Resalta la obediencia de Josué. Josué no se desvió ni a la derecha ni a la izquierda, sino que cumplió exactamente lo que Dios le ordenó. Refleja la soberanía de Dios. No fue la fuerza militar de Israel la que garantizó la victoria, sino el poder divino que guiaba a su pueblo. Nos recuerda que la victoria es progresiva, así como Israel conquistó Canaán paso a paso, en nuestra vida espiritual también vencemos los obstáculos poco a poco, con la ayuda de Dios. 4. Conclusión. Israel y la tierra prometida. La lista de reyes derrotados en Josué 12 marca el fin de la gran campaña militar de la conquista. Israel ahora posee la tierra prometida y está listo para repartirla entre las tribus. Este capítulo nos desafía a confiar en Dios y a obedecer su dirección. Así como Él fue fiel en entregar Canaán a su pueblo, también nos guiará a la victoria en cada batalla de nuestra vida. Conclusión. El cumplimiento de la promesa y el comienzo de una nueva etapa. Los capítulos 1 al 12 del libro de Josué narran la extraordinaria conquista de la tierra prometida, un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Desde el cruce milagroso del Jordán hasta la lista final de reyes derrotados, cada evento refleja el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Dios no solo entrega la tierra a Israel, sino que dirige cada batalla, fortalece a su pueblo y manifiesta su gloria con señales innegables. El papel de Dios en la conquista. A lo largo de estos capítulos, se enfatiza que la victoria no se debió a la fuerza militar de Israel, sino al poder de Dios. Ejemplos claros de esta intervención divina incluyen: el cruce del Jordán. Dios detiene el río para que Israel lo atraviese en seco, recordándole su presencia y fidelidad. Josué 3. La caída de Jericó. La ciudad inexpugnable cae sin necesidad de un solo golpe de espada, demostrando que la victoria viene por la obediencia y la fe. Josué 6. El sol detenido en Gabaón. Dios prolonga el día para que Israel termine la batalla contra los 5 reyes amorreos, mostrando que Él controla la naturaleza en favor de su pueblo. Josué 10. Estos milagros no solo garantizan la conquista, sino que también confirman a Josué como el líder elegido por Dios, tal como lo fue Moisés antes que él. La importancia de la obediencia y la santidad. Si bien Dios es quien da la victoria, el relato también deja claro que la obediencia del pueblo es clave. Cuando Israel sigue las instrucciones divinas, triunfa sin obstáculos. Sin embargo, el pecado y la desobediencia traen consecuencias, como se ve en la derrota en Ai debido al pecado de Acán. Josué 7. Este episodio enseña que la santidad del pueblo es fundamental para mantener la bendición de Dios. Israel no solo debía conquistar la tierra, sino también ser un pueblo apartado para el Señor, obedeciendo su ley y rechazando las prácticas corruptas de los cananeos. El establecimiento de Israel en Canaán. Con la derrota de los 31 reyes, Israel se establece firmemente en la tierra prometida. Aunque aún quedan territorios por conquistar, la victoria en estas primeras campañas militares marca el comienzo de una nueva etapa. Ahora, el pueblo deberá repartir la tierra entre las tribus y vivir conforme a la voluntad de Dios. La promesa hecha a sus antepasados se ha cumplido, pero el verdadero desafío será mantener la fidelidad al Señor en su nueva vida en Canaán. Reflexión final. La historia de la conquista de Canaán es más que un relato militar, es una lección espiritual que sigue vigente hoy. Nos recuerda que Dios cumple sus promesas en su tiempo y a su manera. La fe y la obediencia traen victoria, mientras que el pecado trae derrota. Toda conquista espiritual requiere perseverancia, confianza en Dios y separación del mal. Así como Israel recibió su tierra prometida, los creyentes hoy están llamados a caminar en fe, confiando en que Dios les guiará hacia la plenitud de su propósito.